Sean bienvenidos a Conciencia Forense, el podcast institucional de Ciencia por la Verdad, especializado en el análisis científico de casos criminales complejos, así como de literatura relacionada a la investigación criminal, la criminalística, la criminología, las ciencias forenses y el derecho. Soy María Raquel González, abogado con experiencia y formación en materia de investigación criminal y criminalística. Durante mi carrera he tenido el privilegio de estudiar cómo las ciencias forenses contribuyen de manera fundamental a la búsqueda de la verdad y la administración de justicia. En este programa, nuestro compromiso es presentar análisis rigurosos y educativos basados exclusivamente en evidencia científica y metodologías reconocidas. En el episodio de hoy examinaremos un caso que representa un punto de inflexión en la historia de la investigación criminal científica, el caso de Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov. Antes de iniciar, debo indicarte que el contenido de este episodio tiene un propósito estrictamente educativo y científico, enfocado en el análisis de técnicas de investigación criminal forense aplicadas durante uno de los casos de homicidio. Contiene descripciones técnicas detalladas de procedimientos forenses y referencias a crímenes violentos que algunas personas podrían encontrar. El contenido está dirigido a profesionales, estudiantes y personas con interés académico en las ciencias forenses, la psicología criminal y la evolución de las técnicas investigativas. La información presentada se basa en documentos oficiales, registros judiciales, informes de investigación desclasificados y literatura académica especializada. Nuestro enfoque es exclusivamente científico y educativo, sin intención de sensacionalizar los eventos o causar daño adicional a las familias de las víctimas. Reconocemos y respetamos profundamente a todas las víctimas de estos crímenes y sus familias. Nuestro objetivo es honrar su memoria a través de un análisis riguroso que contribuya al avance del conocimiento científico en investigación criminal. La discreción del oyente es altamente recomendada, debido a la naturaleza técnica y detallada del contenido forense que se discutirá. Bien, sin más, entonces iniciemos. Este caso, que se desarrolló durante más de una década en la Unión Soviética, no solo puso a prueba los límites de las técnicas investigativas de su época, sino que también marcó el inicio de la investigación sistemática del perfilado criminal y las técnicas de análisis psicológico forense en el contexto soviético. La relevancia científica de este caso radica no solo en su complejidad y duración, sino en cómo forzó a los investigadores soviéticos a adoptar y desarrollar medidas que estaban siendo pioneras en Occidente. Veremos cómo la necesidad de resolver estos crímenes llevó a una evolución sin precedentes en las técnicas de investigación criminal en un sistema que tradicionalmente había sido reacio a adoptar medidas occidentales. Durante los próximos segmentos analizaremos la aplicación de técnicas forenses emergentes, el desarrollo del primer perfil psicológico criminal formal en la historia soviética y cómo la persistencia científica y metodológica finalmente prevaleció sobre uno de los casos más desafiantes de la criminología y la criminalística moderna. Para comprender la importancia científica del caso Chikatilo, es fundamental establecer el contexto del sistema de investigación criminal soviético en las décadas de 1970 y 1980. Durante este periodo, la Unión Soviética operaba bajo principios ideológicos que frecuentemente entraban en conflicto con métodos de investigación desarrollados en países occidentales. El sistema de justicia soviético se basaba en la premisa de que los crímenes violentos en serie eran productos del capitalismo occidental y que por tanto no deberían ocurrir en una sociedad socialista. Esta perspectiva ideológica creaba obstáculos significativos para la investigación de casos complejos, ya que admitir la existencia de asesinos en serie implicaría reconocer fallas en el sistema social soviético. La estructura investigativa estaba centralizada bajo el control del Ministerio de Interior y el Comité de Seguridad del Estado. Los investigadores locales tenían autonomía limitada y frecuentemente enfrentaban presión política para resolver los casos rápidamente, independientemente de la solidez de la evidencia.
Esta presión sistemática llevó a múltiples arrestos erróneos y condenas de personas inocentes durante los primeros años de la investigación. Los métodos forenses disponibles en la Unión Soviética durante este periodo eran considerablemente menos avanzados que los utilizados en países occidentales. El análisis de ADN no existía. Las técnicas de perfilado criminal estaban en sus etapas iniciales, incluso en Occidente. Y los investigadores soviéticos tenían acceso limitado a la literatura científica internacional sobre criminalística, criminología y ciencias forenses. Sin embargo, el sistema soviético también poseía ciertas ventajas para investigaciones a largo plazo. Por ejemplo, la estabilidad del personal investigativo, la capacidad de mantener investigaciones durante periodos extensos sin preocupaciones presupuestarias y el acceso a recursos humanos considerable cuando se requiriese o fuera necesario. Proporcionaban herramientas que no estaban disponibles en muchos sistemas occidentales. La región de Rostov-on-Don, donde ocurrieron la mayoría de los crímenes, era un importante centro industrial y de transporte del sur de Rusia. Su posición como hub ferroviario y su población trasciente eh, creaban condiciones particulares que complicarían la investigación. La alta movilidad de la población, combinada con la estructura social soviética, donde el movimiento de personas era monitoreado, pero no necesariamente restringido para ciudadanos con empleos legítimos, proporcionaba al perpetrador oportunidades únicas para operar sin detección inmediata. El caso oficialmente comenzó a ser reconocido como serie en 1982, cuando el investigador mayor Mikhail Festisov del Departamento Criminal de Rostov identificó patrones similares en varios homicidios. Sin embargo, retrospectivamente se determinó que los primeros crímenes habían ocurrido ya en 1978, ilustrando las limitaciones iniciales del sistema para reconocer patrones criminales complejos. Ahora, hablemos del perpetrador, Andrei Romaninovich Chikatilo. Nació el 16 de octubre de 1936 en Yambulsne, una aldea en Ucrania, que posteriormente sería devastada por la hambruna forzada conocida como Holodomor. Su infancia estuvo marcada por trauma extremo. Su hermano mayor desapareció cuando Andrei tenía 5 años, supuestamente víctima de canibalismo durante la hambruna, aunque esta historia nunca fue verificada completamente. Chikatilo creció durante uno de los periodos más turbulentos de la historia soviética, la Segunda Guerra Mundial. Afectó profundamente a esta región, su región natal, y su padre fue capturado por los alemanes, siendo posteriormente tratado con sospecha por las autoridades soviéticas debido a su estatus de prisionero de guerra. Estos eventos formaron el contexto psicológico temprano que los especialistas posteriormente analizarían como contribuyentes a su desarrollo psicopatológico. Durante su juventud, Chikatilo mostró inteligencia académica notable, lo que permitió continuar su educación a pesar de las circunstancias familiares difíciles. Completó estudios de literatura rusa y posteriormente obtuvo títulos adicionales en ingeniería y marxismo-leninismo. Esta educación formal le proporcionaría ventajas sociales que contribuirían a su capacidad para evitar sospechas durante décadas. En 1963 se casó con Fallina, un matrimonio arreglado por su hermana menor. El matrimonio produjo 2 hijos y externamente Chikatilo mantenía la apariencia de un ciudadano soviético respetable. Trabajó como mesero y como maestro de escuela primaria durante varios años, pero fue despedido discretamente de múltiples posiciones debido a comportamientos inapropiados hacia estudiantes, aunque estos comportamientos nunca llegaron a atención legal formal. Posteriormente, Chikatilo obtuvo empleo como ingeniero de suministro para varias empresas estatales, posiciones que requerían viajes frecuentes por toda la región sur de la Unión Soviética. Esta movilidad laboral legítima le proporcionaría la oportunidad de cometer crímenes en múltiples jurisdicciones mientras mantenía una coartada profesional plausible. Los registros médicos posteriores
revelarían que Chikatilo sufría de disfunción eréctil severa, una condición que aparentemente lo llevó a asociar violencia con gratificación sexual. Los análisis psiquiátricos posteriores determinarían que había desarrollado patrones de comportamiento donde no solo podía alcanzar excitación sexual a través de actos violentos, particularmente contra víctimas vulnerables. Su modus operandi típico involucraba acercarse a las víctimas potenciales en estaciones de tren o de autobús, donde su apariencia respetable y educada le permitía ganarse la confianza de niños, adolescentes y ocasionalmente adultos jóvenes. Utilizaba engaños simples, ofreciendo dulces, dinero o asistencia para llegar a destinos específicos. El primer homicidio oficialmente atribuido a Chikatilo ocurre el 22 de noviembre de 1978 en Chakti, una ciudad minera cerca de Rostov. La víctima era Lena Sokatonova, una niña de 9 años que había sido secuestrada mientras regresaba a casa de su escuela. El cuerpo fue encontrado 3 días después en el río Grubevka, mostrando signos de violencia sexual extrema y múltiples heridas de arma blanca. La investigación inicial de este crimen siguió protocolo soviético estándar, enfocándose en sospechosos locales conocidos y personas con antecedentes criminales. Los investigadores aplicaron técnicas forenses básicas disponibles para 1978, como la documentación fotográfica limitada, el análisis post-mortem por médicos forenses locales y la recolección de evidencia física visible. Sin embargo, la metodología de preservación de evidencia no cumplía con estándares que posteriormente serían considerados necesarios. La investigación resultó en el arresto de Alexander Kravchenko, un hombre con antecedentes de violencia que había estado en el área. A pesar de evidencia circunstancial limitada, Kravchenko fue condenado y ejecutado en 1984, representando el primero de varios errores judiciales que ocurrirían durante la búsqueda del verdadero perpetrador. Los siguientes crímenes de Chikatilo no fueron inmediatamente conectados debido a diferencias geográficas y diferencias temporales. Su segundo homicidio ocurrió en septiembre de 1981, casi 3 años después del primero, en Rostov. La víctima era Larisa Takachenko, una joven de 17 años cuyos restos mostraron patrones de violencia similares, pero en una ubicación diferente. Durante 1982 y 1983, la frecuencia de los crímenes aumentó significativamente. Chikatilo había refinado su método y había ganado confianza en su capacidad para evitar la detección. Sus víctimas incluían niños de ambos sexos, adolescentes y ocasionalmente mujeres jóvenes. El factor común era su vulnerabilidad. Frecuentemente eran personas que viajaban solas, que habían huido de casa o que por otras razones no tenían supervisión adulta inmediata. El patrón geográfico de los crímenes reflejaba las rutas de trabajo de Chikatilo. Los cuerpos eran encontrados en áreas boscosas, cerca de las estaciones de tren o paradas de autobús, en un radio aproximadamente 200 kilómetros alrededor de Rostov. Esta distribución geográfica finalmente dificultó el reconocimiento del patrón, ya que los crímenes ocurrían en jurisdicciones policiales diferentes. Las características forenses de los crímenes mostraban consistencias perturbadoras. Las víctimas habían sido sometidas a violencia sexual extrema, múltiples heridas de arma blanca y en muchos casos mutilación post-mortem de órganos sexuales y otras partes del cuerpo. Los análisis médico-legales revelaron que las heridas habían sido infligidas con objetos afilados, típicamente cuchillos de cocina o herramientas similares. Un aspecto distintivo era la aparente ausencia de robo como motivo. Las víctimas mantenían sus pertenencias personales y no había evidencia de que el perpetrador hubiera tomado objetos de valor. Esta característica ayudaría posteriormente a los investigadores a distinguir estos crímenes de robos violentos más comunes. Para 1984, el patrón
había alcanzado un nivel de consistencia que ya no podía ser ignorado por parte de las autoridades. El reconocimiento formal que un asesino en serie operaba en la región marcó un cambio fundamental en la aproximación investigativa, requiriendo metodologías que trascendían las técnicas tradicionales de detective. Hablemos de ese reconocimiento, de ese patrón, ¿ok? Ese reconocimiento oficial de que los homicidios representaban el trabajo de un asesino en serie ocurrió en 1982, cuando el mayor Mikhail Fetisov del Departamento de Investigación Criminal de Rostov comenzó a identificar similitudes sistemáticas entre crímenes que habían sido investigados como casos independientes. Fetisov, quien tenía formación en criminología y había estudiado literatura occidental limitada sobre homicidios en serie, aplicó técnicas de análisis comparativo que no habían sido utilizadas previamente en el contexto soviético. Su análisis inicial se enfocó en características comunes, como la demografía de víctimas, la ubicación geográfica, métodos de violencia y patrones temporales. El primer análisis sistemático identificó elementos recurrentes que sugerían un perpetrador único. Las víctimas eran predominantemente niños, adolescentes o mujeres jóvenes que habían sido encontradas en áreas aisladas cerca de rutas de transporte público. Los cuerpos mostraban evidencia consistente de violencia sexual extrema, seguida por mutilación con instrumentos afilados. Fetisov desarrolló un sistema rudimentario de categorización que clasificaba los crímenes según las características específicas: tipo de víctima, ubicación del cuerpo, mutilación y evidencia de actividad sexual. Este sistema, aunque básico, según estándares contemporáneos, representó el primer intento sistemático de análisis de patrones criminales en la investigación soviética. El análisis geográfico reveló que los crímenes se concentraban a lo largo de rutas de tren principales que conectaban Rostov con otras ciudades industriales de la región. Esta observación llevó a la hipótesis de que el perpetrador tenía movilidad regular y legítima por motivos profesionales, una deducción que posteriormente resultaría crucial para identificar a Chikatilo. La formalización del caso como investigación de homicidios en serie requirió aprobación burocrática significativa, ya que admitir la existencia de un asesino en serie contradecía los principios ideológicos sobre la naturaleza de la sociedad soviética. Sin embargo, la evidencia era demasiado clara para ser ignorada, y las autoridades superiores finalmente autorizaron la investigación coordinada. Bien, se estableció un equipo de investigación especial dirigido por Fetisov e incluyendo especialistas de múltiples jurisdicciones. Este equipo tenía recursos considerables para estándares soviéticos, personal dedicado, acceso a laboratorios forenses especializados y autorización para coordinar investigaciones entre diferentes regiones administrativas. El equipo desarrolló protocolos nuevos para la documentación y análisis de escena del crimen. Estos protocolos incluían fotografía más detallada, mediciones precisas de ubicaciones de cuerpos y análisis sistemático de la evidencia física. Aunque rudimentarios comparados con técnicas contemporáneas, representaron avances significativos para el contexto soviético. La investigación también incluyó los primeros intentos de análisis de comportamiento criminal en la historia soviética. Los investigadores comenzaron a estudiar patrones temporales, buscando correlaciones entre fechas de criminales y eventos externos que pudieran influenciar el comportamiento del perpetrador. En 1984, reconociendo las limitaciones técnicas investigativas tradicionales, el equipo de Fetisov consultó al doctor Alexander Bukanovsky, psiquiatra forense del Instituto de Investigación Neuropsiquiátrica de Rostov. Esta consulta marcó el inicio de la primera aplicación formal del análisis psicológico criminal en una investigación soviética. El doctor Bukanovsky había estudiado psiquiatría forense a través de la literatura occidental limitada disponible en bibliotecas académicas soviéticas especializadas. Su formación incluía conocimiento de
trastornos de personalidad, psicología anormal y algunos conceptos básicos sobre comportamiento criminal patológico, aunque sin exposición a técnicas específicas de perfilado criminal que estaban siendo desarrolladas en países occidentales. Su primera tarea fue analizar toda la evidencia disponible desde una perspectiva psicológica. Bukanowski examinó fotografías de escenas del crimen, informes de autopsia, descripciones de mutilaciones y patrones geográficos y temporales de los crímenes. Estos análisis comprensivos le permitió desarrollar hipótesis sobre la psicología del perpetrador. El análisis inicial de Bukanowski se basó en principios de psicología clínica aplicados a evidencia criminal. Interpretó las mutilaciones post-mortem como indicadores de trastornos severos sexuales, específicamente la necesidad de asociar la violencia extrema con gratificación sexual. La naturaleza específica de las mutilaciones sugería conocimiento anatómico y una escalada progresiva en la intensidad de la violencia. El perfil psicológico inicial, completado en 1985, establecía que el perpetrador era un hombre de mediana edad, probablemente entre 40 y 50 años, con educación formal y empleo respetable. El análisis sugería que sufría de disfunción sexual severa que lo llevaba a buscar gratificación a través de violencia extrema con víctimas vulnerables. Bukanowski también predijo que el perpetrador sería casado y con hijos, manteniendo una fachada de normalidad social que le permitiría evitar sospechas. El perfil sugería que tendría empleo, que requería viajes frecuentes, explicando así la distribución geográfica de los crímenes, y que poseería inteligencia superior al promedio, evidenciada por su capacidad para evitar captura durante periodos prolongados. El análisis psicológico también incluía predicciones sobre el comportamiento futuro del perpetrador. Bukanowski predijo que los crímenes continuarían con frecuencia creciente debido a la naturaleza compulsiva del trastorno y que la violencia se intensificaría progresivamente conforme el perpetrador requería estimulación mayor para alcanzar gratificación. Un aspecto innovador del trabajo de Bukanowski fue el desarrollo de técnicas para validar el perfil psicológico contra evidencia física nueva. Estableció criterios científicos que permitirían confirmar o refutar aspectos del perfil conforme se descubrían crímenes adicionales o se obtuviera información nueva sobre el perpetrador. La integración del perfil psicológico en la investigación criminal requirió educación del personal investigativo sobre conceptos psicológicos básicos. Bukanowski desarrolló materiales de entrenamiento que explicaban cómo la información psicológica podía informar estrategias investigativas prácticas, incluyendo técnicas de entrevista y criterios para evaluar sospechosos potenciales. Hablemos también de la duración, ¿no? Y de la evolución del caso y de su duración, además de las técnicas de investigación forense utilizadas durante la investigación. La duración del caso Chikatilo, que se extendió de 1982 hasta 1990, es categorizada por algunos como excepcional. Proporcionó una oportunidad única para documentar la forenses durante un periodo de cambio científico significativo en la Unión Soviética. Los especialmente limitados por restricciones tecnológicas, gradualmente adaptaron metodologías más avanzadas conforme se reconocía la complejidad de este caso. Las técnicas iniciales de análisis de la escena del crimen eran básicas según estándares internacionales de la época. Los primeros crímenes habían sido documentados utilizando fotografía en blanco y negro con equipos estándar, mediciones básicas realizadas con herramientas convencionales y recolección de evidencia limitada a objetos evidentes u obviamente relevantes. Conforme la investigación progresaba, los protocolos de documentación se volvieron progresivamente más rigurosos. Para mediados de 1980, el equipo había desarrollado sistemas que incluían fotografía desde múltiples ángulos, diagramas precisos de escena del crimen y catalogación sistemática de toda evidencia física potencial,
independientemente de su relevancia aparente inmediata. El laboratorio forense de Rostock experimentó mejoras significativas durante el periodo de investigación. Se adquirieron microscopios más avanzados para el análisis de fibras textiles y cabellos, equipos mejorados para el análisis de químico de manchas de sangre y sistemas de fotografía técnica para documentación de evidencia microscópica. Un aspecto particularmente importante fue el desarrollo de técnicas para preservación a largo plazo de evidencia biológica. Los investigadores reconocieron que la resolución del caso podría requerir años y desarrollaron métodos para mantener integridad de muestras de sangre, semen y otros fluidos corporales durante periodos extensos. Estas técnicas anticipaban la eventual disponibilidad de análisis más avanzados. El análisis de patrones de manchas de sangre evolucionó durante la investigación. Los investigadores inicialmente se limitaban a la observación visual básica, pero gradualmente desarrollaron técnicas más sistemáticas para interpretar patrones de salpicadura, direccionalidad de flujo y secuencia temporal de eventos basándose en evidencia hemática. Los métodos de análisis de evidencia traza también mejoraron significativamente. El equipo desarrolló protocolos para recolección y análisis de fibras textiles, partículas de suelo, fragmentos de vegetación y otros elementos que podrían conectar sospechosos con escenas del crimen. Aunque rudimentarios comparados con técnicas contemporáneas, estos métodos representaban avances importantes en el contexto soviético. Durante los últimos años de la investigación, el equipo comenzó a recibir información sobre técnicas de análisis de ADN que estaban siendo desarrolladas en países occidentales. Aunque esta tecnología no estaba disponible rudimentariamente en la Unión Soviética, los investigadores comenzaron a preservar muestras biológicas específicamente para análisis genético futuro. La aparición de técnicas de análisis de ADN hacia el final de la investigación representó un cambio revolucionario en las capacidades disponibles. Los investigadores trabajaron con científicos de instituciones académicas para desarrollar protocolos para la aplicación de análisis genético en el contexto criminal soviético. Antes de continuar con nuestro análisis sobre Chiclayo, quiero que me dejes saber en los comentarios si te ha gustado este u otros casos que hayas escuchado en este podcast y que si deseas que analicemos uno en específico de tu país, nos los dejes saber en los comentarios. Bien, durante los 8 años de investigación activa, el equipo de FETICSOC implementó múltiples estrategias de búsqueda que reflejaban tanto las fortalezas como las limitaciones del sistema investigativo soviético. Estas estrategias incluyeron operaciones de vigilancia masiva, campañas de interrogatorio extensivo y análisis sistemáticos de registros de empleo y transporte. Una de las estrategias principales fue la implementación de vigilancia coordinada en estaciones de tren y autobús a lo largo de la región. Basándose en el análisis de patrones geográficos, se establecieron puntos de observación en ubicaciones donde el perfil psicológico sugería alta probabilidad de actividad criminal. Esta vigilancia requirió recursos humanos masivos y coordinación entre múltiples jurisdicciones. Los investigadores también implementaron campañas sistemáticas de verificación de empleo de empresas que requerían viajes frecuentes por la región. Se revisaron registros de empleados, de compañías de transporte, de empresas de construcción, de organizaciones comerciales estatales y otras entidades cuyos trabajadores tendrían movilidad geográfica legítima. Un aspecto problemático de la investigación fueron los múltiples arrestos erróneos que ocurrieron durante la búsqueda. La presión política para resolver el caso llevó a arrestos precipitados basados en evidencia circunstancial insuficiente. Al menos 3 personas inocentes fueron conectadas por crímenes que posteriormente se atribuirían a Chikatilo. El caso más notorio de error judicial involucró a Alexander Karchenko, ejecutado en 1984 por el primer homicidio de la serie. Evidencia posterior confirmó que Chikatilo había sido el perpetrador real, ilustrando las consecuencias fatales de la presión para resolver casos rápidamente sin evidencia suficiente. Otro error significativo ocurrió en 1984.
cuando Chikatilo fue detenido para interrogatorio durante una operación de vigilancia rutinaria. Sin embargo, fue liberado después de análisis de sangre que aparentemente no coincidían con evidencia de escena del crimen. Posteriormente se determinó que Chikatilo era un no secretor, una condición genética rara donde antígenos de tipo sanguíneo no aparecen en fluidos corporales, causando discrepancia entre su tipo sanguíneo real y el aparente en muestras de semen. Los investigadores también enfrentaron desafíos debido a la naturaleza del sistema burocrático soviético. La coordinación entre diferentes jurisdicciones requería aprobaciones administrativas complejas y el intercambio de información entre regiones era frecuentemente lento e incompleto. A pesar de estos obstáculos, el equipo mantuvo persistencia metodológica notable. Continuaron refinando las técnicas de análisis, expandiendo bases de datos de sospechosos potenciales y mejorando protocolos de investigación. Esta persistencia eventualmente resultaría crucial para el éxito final de la investigación. Antes de continuar con nuestro análisis de la captura final de Chikatilo, queremos agradecer a Ciencia por la Verdad, institución que maneja y creó este podcast, por compartir a través de esta plataforma, Spotify y YouTube, su compromiso con la formación y la educación en materia forense, en investigación criminal, criminalística, criminología, derecho y ciencia forense per se. En Ciencia por la Verdad entendemos que los casos más complejos requieren profesionales con la más alta preparación técnica y ética. Nuestros programas especializados incluyen actualmente el Diplomado Internacional en Psicología Criminal y Perfilación de Conducta Delictiva, el cual está abierto para inscripciones, y en donde abordaremos la investigación criminal desde una perspectiva multidisciplinaria, la psicología forense aplicada, la criminología, así como el análisis de casos en concreto, en donde el perfilado criminal y la psicología forense coadyuvaron para la resolución de las mismas. Como lo demostró el caso Chikatilo, la evolución constante de las técnicas criminales requiere profesionales que se mantengan a la vanguardia del conocimiento científico. En Ciencia por la Verdad, nuestros docentes son profesionales activos que han trabajado en casos reales de alta complejidad. Ofrecemos acceso total 100% virtual a nuestras actividades, con acceso también posterior a las grabaciones a través del International Forensic Learning Center, el campus virtual de Ciencia por la Verdad. Porque la búsqueda de la verdad nunca se detiene y la evidencia científica siempre, siempre evoluciona. Visita www.cienciaporlaverdad.com y descubre cómo puedes formar parte de la próxima generación de profesionales forenses de avanzada. Continuamos. La captura de Andrei Chikatilo el 20 de noviembre de 1990 representó la culminación de 8 años de investigación sistemática y la convergencia exitosa de múltiples metodologías investigativas que habían evolucionado durante el transcurso del caso. La estrategia final combinó vigilancia física intensiva, análisis de patrones geográficos refinados y aplicación práctica del perfil psicológico desarrollado por Buchanovsky. Para finales de 1990, los investigadores habían refinado significativamente su comprensión de los patrones operacionales del perpetrador. El análisis de crímenes recientes había confirmado la predicción de que el asesino utilizaba transporte público para acceder a áreas donde seleccionaba a sus víctimas y que tendía a operar durante periodos específicos relacionados con sus obligaciones profesionales. Basándose en esa comprensión, se estableció un sistema de vigilancia coordinada que cubría estaciones de tren y paradas de autobús en un radio de 200 kilómetros alrededor de Rostov. Esta vigilancia no era aleatoria, sino estratégicamente concentrada en ubicaciones y horarios que el análisis de patrones había identificado como de alta probabilidad. Los oficiales asignados a vigilancia habían recibido entrenamiento específico basado en el perfil psicológico de Buchanovsky. Se les instruyó para observar hombres de mediana edad
que exhibieran comportamientos específicos, como acercamiento a niños o adolescentes solos, permanencia prolongada en áreas de transporte sin propósito aparente y signos de nerviosismo o agitación inusual. El 20 de noviembre de 1990, varios oficiales en una estación de autobús en Novostinsky observaron a un hombre que exhibía comportamientos consistentes con las predicciones del perfil. Andrei Chikatilo fue observado acercándose a varios niños, ofreciendo dulces y mostrando patrones de comportamiento que los oficiales entrenados reconocieron como potencialmente significativos. La decisión de detener a Chikatilo se basó en convergencia de múltiples factores observacionales. Además de su comportamiento sospechoso, los oficiales notaron las manchas que parecían ser de sangre en su ropa y su presencia en un área que había sido identificada como de alta probabilidad según el análisis geográfico. El arresto inicial fue realizado bajo el pretexto de una verificación de documentos de identidad, un procedimiento rutinario en el sistema soviético que permitía la detención temporal sin cargos específicos. Esta detención proporcionó la oportunidad para el juicio de Andrei Chikatilo comenzó el 14 de abril de 1992 en Rostov-on-Don, representando uno de los casos criminales más complejos de la historia judicial soviética. La presentación de evidencia requirió integración de múltiples disciplinas forenses que habían evolucionado durante la investigación, incluyendo análisis psicológico, evidencia genética y reconstrucción criminal sistemática. La fiscalía, dirigida por Leonid Abudjanov, enfrentó el desafío de presentar evidencia científica compleja en un sistema judicial que tenía experiencia limitada con metodologías forenses avanzadas. El caso requirió educación judicial sobre técnicas de perfilado criminal, interpretación de evidencia de ADN y el análisis de patrones de comportamiento criminal. El doctor Bukanovsky testificó como perito experto, explicando su perfil psicológico y cómo había contribuido a la identificación del perpetrador. Su testimonio incluyó explicación de metodologías de análisis de comportamiento criminal y la interpretación de evidencia psicológica derivada de escenas del crimen. La presentación de evidencia de ADN requirió testimonio de múltiples especialistas científicos que explicaron principios de genética forense, metodologías de análisis y significado estadístico de las coincidencias genéticas observadas. Esta educación científica del tribunal estableció precedentes para casos futuros que involucrarían evidencia genética. La defensa de Chikatilo, dirigida por Marat Kaviluin, intentó argumentar que los trastornos mentales del acusado constituían circunstancias atenuantes que debían reducir su culpabilidad legal. Sin embargo, las evaluaciones psiquiátricas habían determinado que, aunque severamente perturbado, Chikatilo había retenido capacidad para distinguir entre correcto e incorrecto durante sus crímenes. Un aspecto notable del juicio fue el comportamiento errático de Chikatilo durante los procedimientos. Frecuentemente interrumpía testimonios con gritos incoherentes, se quitaba la ropa y exhibía comportamientos que confirmaban las evaluaciones psicológicas sobre la severidad de sus trastornos mentales. El proceso judicial también incluyó presentación de evidencia sobre múltiples errores investigativos que habían ocurrido durante la búsqueda del perpetrador, incluyendo las condenas erróneas a personas inocentes. Estos errores ilustraron cómo las limitaciones del sistema investigativo inicial y cómo esas limitaciones además venían asociadas a la falta de evolución dentro del sistema y cómo también la evolución de la ciencia forense recobraba o tenía fundamental importancia para aplicar metodologías científicas de avanzada de manera rigurosa. El 15 de octubre de 1992, después de deliberación, el tribunal encontró a Chikatilo culpable de 52 cargos de homicidio. Fue sentenciado a muerte, una sentencia que fue ejecutada el 14 de febrero de 1994.
marcando el final de uno de los casos criminales más complejos de la historia forense. El caso Chikatilo tuvo ramificaciones profundas y hablaremos del impacto de este caso en la ciencia forense. Esas ramificaciones profundas y duraderas para el desarrollo de la ciencia forense, no solo en la Unión Soviética y posteriormente Rusia, sino también internacionalmente. La investigación forzó evolución metodológica que trascendió al caso en específico e influyó en toda una generación de investigadores forenses. Una de las contribuciones más significativas fue el establecimiento de programas formales de entrenamiento en perfilado criminal y psicología forense. La Universidad de Rostock, en colaboración con el instituto donde trabajaba Buchanovsky, desarrolló el primer programa académico en psicología forense en la historia soviética, estableciendo currículum que posteriormente sería adoptado por otras instituciones. El caso además catalizó la creación de protocolos estandarizados de investigaciones de homicidios en serie. Estos protocolos, basados en metodologías desarrolladas durante la investigación Chikatilo, fueron implementados en departamentos de policía a través de toda la Unión Soviética, proporcionando frameworks sistemáticos para manejo de casos criminales complejos. La implementación pionera del análisis de ADN llevó al establecimiento de laboratorios forenses especializados equipados con tecnología genética avanzada. Estos laboratorios se convirtieron en centros de expertise que proporcionaron servicios, no solo para casos criminales, sino para identificación de víctimas de desastres y conflictos. El éxito de temas relacionados a este caso y de las técnicas psicológicas forenses también influyó en cambios en educación de investigadores criminales. Los programas de entrenamiento policial comenzaron a incluir componentes de psicología criminal, análisis de comportamiento y técnicas de interrogatorio psicológicamente informadas. La colaboración interdisciplinaria necesaria para resolver el caso estableció precedentes para integración de diferentes especialidades científicas en investigaciones criminales. Esta aproximación se convirtió en modelo estándar para casos complejos, incluyendo y de hecho influyendo en estructura organizacional de departamentos de investigación. El caso también impactó políticas relacionadas con compartición de información entre jurisdicciones. La naturaleza geográficamente dispersa de los crímenes había requerido coordinación entre múltiples departamentos policiales, llevando a desarrollo de sistemas mejorados para intercambios de información criminal. Las técnicas de documentación y preservación de evidencia desarrolladas establecieron nuevos estándares para investigación forense. Estos estándares enfatizando preservación a largo plazo y documentación meticulosa, mejorando significativamente la calidad general de la investigación criminal. Ahora, tenemos, por supuesto, lecciones metodológicas. El caso Chikatilo proporcionó lecciones metodológicas fundamentales que incluso hoy continúan siendo relevantes para la investigación criminal. Estas lecciones trascienden técnicas específicas utilizadas en 1980 y representan principios científicos que mantienen validez independientemente de avances tecnológicos. Una lección importante fue la demostración de que persistencia científica sistemática puede superar limitaciones tecnológicas individuales. Los investigadores lograron resolver un caso extremadamente complejo utilizando técnicas que, aunque menos avanzadas que capacidades actuales, fueron aplicadas con rigor metodológico y coordinación interdisciplinaria efectiva. El caso también ilustró la importancia crítica de mantener mente abierta respecto a metodologías no tradicionales. Los investigadores soviéticos tuvieron que adoptar aproximaciones psicológicas y analíticas completamente nuevas para su contexto, demostrando que flexibilidad metodológica es crucial para el éxito en investigaciones complejas. La integración efectiva de múltiples disciplinas representó otra lección fundamental. El caso demostró que investigaciones criminales complejas requieren coordinación entre especialistas en criminalística tradicional, psicología forense, tecnologías emergentes, análisis de patrones de manchas
entre otros. El desarrollo de técnicas de validación cruzada también emergió como elemento crucial. Los investigadores desarrollaron métodos para verificar hallazgos de una disciplina utilizando técnicas de disciplinas forenses, proporcionando confirmación independiente de conclusiones críticas. La importancia de documentación exhaustiva y preservación a largo plazo de evidencia fue otra lección significativa. La duración del caso requirió mantenimiento de evidencia física durante periodos que excedían expectativas normales, demostrando la necesidad de sistemas de gestión diseñados para investigaciones prolongadas. Más de 3 décadas después de la resolución del caso Chikatilo, sus lecciones metodológicas y científicas continúan siendo relevantes para la investigación contemporánea. Los principios desarrollados han sido adaptados e integrados en metodologías modernas que utilizan tecnologías significativamente más avanzadas. Las técnicas de perfilado criminal desarrolladas por Buchanovsky han evolucionado e influenciado desarrollos de sistemas automatizados de análisis de comportamiento criminal. Los frameworks teóricos que desarrolló proporcionan bases para algoritmos de inteligencia artificial utilizados en análisis de patrones criminales contemporáneos. Los métodos de integración interdisciplinaria continúan siendo fundamentales para investigaciones complejas actuales. La coordinación de múltiples especialidades científicas se ha expandido para incluir disciplinas que no existían durante la década de 1980, incluyendo el análisis digital forense y técnicas de análisis de Big Data. Los principios de validación cruzada se han expandido para incluir validación utilizando múltiples tecnologías y metodologías que no estaban disponibles en la década de 1980. Estas técnicas de validación múltiple son ahora estándar en investigaciones forenses complejas. Las metodologías de preservación de evidencia a largo plazo han sido adaptadas para la era digital, donde la preservación incluye no solo evidencia física, sino también digital, que puede requerir mantenimiento durante periodos extensos. La experiencia del caso continúa informando y, de hecho, generando el desarrollo de protocolos para implementación de nuevas tecnologías en sistemas forenses establecidos. Los principios desarrollados para introducción de análisis de ADN se ha aplicado a la implementación de tecnologías más recientes. El caso Chikatilo, de hecho, pues nos ha permitido y nos ha enseñado lecciones importantes sobre consideraciones éticas en investigación de crímenes violentos extremos. La duración del caso y la intensidad de los crímenes crearon dilemas éticos únicos que requirieron el desarrollo de nuevos frameworks para la toma de decisiones éticas en contextos forenses complejos. Evidentemente, el manejo ético de toda evidencia, por más perturbadora que ésta pueda ser, representó otro desafío importante. Los investigadores tuvieron que desarrollar protocolos para manejo psicológico del personal que trabajaba con evidencia de violencia extrema, reconociendo impactos potenciales en la salud mental de estos investigadores. También las consideraciones relacionadas con divulgación pública de información, pues evidentemente también fueron significativas. Los investigadores tuvieron que balancear necesidad de alertar al público sobre peligros potenciales con importancia de proteger integridad de investigación y evitar pánico innecesario. Una última consideración ética importante fue el balance entre la necesidad de resolver crímenes y la protección de los derechos individuales durante la investigación. Los investigadores enfrentaron presión considerable para utilizar métodos que podrían haber comprometido derechos legales, pero mantuvieron compromiso con procedimientos apropiados incluso bajo presión extrema. El caso también ilustró consideraciones éticas relacionadas con uso de técnicas psicológicas en investigaciones criminales. El trabajo de Buchanovsky requirió investigación cuidadosa de líneas éticas entre el análisis científico legítimo e invasión inapropiada de la privacidad psicológica. Bueno, hablemos de las conclusiones científicas para cerrar.
Evidentemente, el caso de Andrés Chicatillo representa un momento paradigmático para la evolución de la ciencia forense, demostrando cómo la necesidad de resolver crímenes complejos puede catalizar desarrollo de nuevas metodologías científicas e integración innovadora de disciplinas establecidas. Desde una perspectiva metodológica, el caso ilustra varios principios fundamentales que trascienden tecnologías específicas. La importancia de persistencia científica sistemática, el valor de flexibilidad metodológica y la necesidad de integración interdisciplinaria efectiva son lecciones que mantienen relevancia independientemente de avances tecnológicos. El caso también ilustra la importancia de mantener estándares éticos rigurosos en investigaciones forenses complejas. La experticia de los investigadores en navegar consideraciones éticas bajo presión extrema proporcionó lecciones valiosas para el desarrollo de esquemas éticos. El legado duradero del caso Chicatillo en la ciencia forense refleja no solo el éxito en resolver un caso criminal complejo, sino también su contribución al desarrollo de metodologías y principios que continúan informando y, de hecho, siendo parte de la práctica forense contemporánea. En conclusión, el caso André Chicatillo continúa proporcionando valor educativo significativo, no solo como ejemplo histórico de investigación criminal exitosa, sino como demostración de principios científicos y metodológicos que mantienen relevancia para la práctica forense contemporánea y futura. Como hemos visto a lo largo de este análisis exhaustivo, el caso de André Chicatillo trasciende a la narrativa de un simple caso criminal para convertirse en un estudio fundamental sobre la evolución de la ciencia forense. La investigación que se extendió por más de una década no solo logró la captura de uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia, sino que también catalizó una revolución metodológica en la investigación criminal científica. La importancia educativa de este caso radica en múltiples dimensiones. Primero, nos demuestra cómo las limitaciones aparentes pueden transformarse en catalizadores de innovación científica. Los investigadores soviéticos, operando en un contexto con restricción tecnológica e ideológica significativa, desarrollaron metodologías que no solo resolvieron el caso, sino que contribuyen al avance global de la ciencia forense. Para profesionales forenses, en la actualidad, este caso ofrece lecciones duraderas sobre la importancia de la integración interdisciplinaria, la colaboración exitosa entre investigadores criminales tradicionales, psicólogos forenses, especialistas en laboratorio y eventualmente genetistas, demostró que los casos más complejos requieren aproximaciones que trasciendan fronteras disciplinarias. Finalmente, el caso Cicatillo nos recuerda que detrás de cada avance científico están las víctimas, cuya memoria honramos a través de la aplicación tecnológica y la aplicación rigurosa de las metodologías científicas. Los 52 individuos cuyas vidas fueron trágicamente terminadas por Chikatilo no murieron en vano si su memoria contribuye al desarrollo de técnicas que puedan prevenir tragedias futuras y asegurar que la justicia prevalezca. Como profesionales dentro del ámbito forense, queremos agradecerles a todas las personas que se han mantenido conectados el día de hoy con este análisis de caso. Agradecemos profundamente a los investigadores originales cuyo trabajo dedicado durante más de una década hizo posible la resolución de este caso complejo. Su compromiso con la excelencia científica y la justicia estableció estándares que continúan inspirando profesionales forenses en todo el mundo. Un reconocimiento especial al doctor Bukanowski, cuyo trabajo pionero en perfilado criminal abrió nuevas fronteras en la aplicación de ciencias psicológicas a la investigación criminal. Sus contribuciones metodológicas continúan hoy influyendo en la práctica forense internacional. Para estudiantes en ciencias forenses, sugerimos considerar este caso como estudio longitudinal sobre integración interdisciplinaria, enfocándose en cómo diferentes especialidades contribuyen sinérgicamente en la resolución exitosa. Los profesionales en ejercicio pueden encontrar valor en analizar metodologías de validación cruzada desarrolladas durante esta investigación, técnicas que el día de hoy mantienen relevancia para la resolución de casos complejos.
Ha sido un placer acompañarlos en este análisis detallado del caso de André Chikatilo y su impacto transformador en las ciencias forenses. Espero que este episodio haya proporcionado perspectivas valiosas sobre la evolución de nuestra disciplina y la importancia de mantener estándares científicos rigurosos en nuestra búsqueda continua de la verdad y la justicia. Conciencia Forense continuará explorando casos que han marcado hitos en el desarrollo de nuestras metodologías científicas, siempre con el compromiso de proporcionar análisis educativo, riguroso y éticamente responsable. Recuerden que la ciencia forense es más que técnica y tecnología, es la aplicación disciplinada de conocimiento humano en servicio de la justicia y la protección de la sociedad. Nos encontramos en un próximo episodio donde continuaremos explorando cómo la ciencia coadyuva en la búsqueda de la verdad. Recuerda que puedes visitarnos en www.cienciaporlaverdad.com y revisar nuestro blog donde encontrarás todas las fuentes consultadas para la investigación de este caso. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Conciencia Forense. Gracias a todos.